we tried it yesterday, the whole system, just to make sure it works. But something that we have learned, and I have learned through the services that we had at church, is that many times when you try to do like anything live, either connection, internet, things happen, but we can't allow that to hold us back. That's one of the main things why we want to try something different, because we know it's going to be extremely beneficial once we get it to work on 100%. Sabemos que tan pronto nosotros lleguemos con esto y la hagamos trabajar al 100%, va a ser súper beneficiante para cada uno de ustedes que están mirando este live en estos momentos. Y la verdad que nos sentimos privilegiados y tenemos un tema espectacular. We have a really interesting theme that we're going to be talking about today. So I hope you guys brought your notebooks, yes, pencils. Espero que hayan traído sus libretas, sus lápices. Espero que estén ready para aprender preguntas, comentarios. We're going to be trying to do as much as we can to allow you guys to be engaged. All right, so I think it might be ready to go over there. If not, we'll send them a link to the Instagram, guys. All right, so we're going to go ahead and get started. And Ferdinand's going to be translating for me. And we want to talk about the... And we're going to talk about the subject, what do you see? And we're going to bring in some guests to talk about the importance of vision. Invitados. And the importance of the prophetic ministry. I don't know how many pastors you know. But just think of a round number in your head. Now, how many prophets do you know? Doesn't that, strike you kind of odd? So we want to talk a little bit about the prophetic because we don't hear about it enough. But to understand prophetic, we have to go back to the beginning. We have to understand what it is to have good vision. And in the Old Testament, they called prophets seers. They were the ones who saw. They saw things that other people couldn't see. And I want you to think about that for a second. They saw things that others couldn't see. So, there's a couple of things that we have to understand. Seeing how God sees is called wisdom. Seeing what God shows you is the foundation of prophecy. What God shows you. So seeing how God sees is wisdom. How do you see yourself? Do you see yourself how God sees you? How do you see the circumstance? Do you see the circumstance how God sees the circumstance? If you can, it's wisdom. Wisdom through revelation. But can you see what God is showing you is a separate question. So I was reading the book of Jeremiah. And God tells Jeremiah that he's a prophet. I made you a prophet to the nations. And of course Jeremiah's response is, but I'm only a boy. And so he saw himself as not able to do what God was calling him to do. He wasn't seeing himself how God saw him. But then God begins to reaffirm him as a prophet.
profeta. And he begins to tell him that he's going to give him power to plant and to uproot. Y Dios le dice que él va a tener el poder de plantar y de sacar. He starts telling him that he's going to put him like a pillar of iron, of Dice bronze. que lo va a poner como si fuera un pilarte de hierro. And he just begins to describe and form identity into Jeremiah. Y comienza a darle forma e identidad a Jeremías. Because until you see yourself, if you don't see yourself how God sees you, Porque si tú no te ves como Dios te ve a ti, you can't step into your ministry effectively. no vas a poder entrar a tu ministerio efectivamente. Hey, God bless everyone that's joining in. Dios me los bendiga a todos los que están entrando ahora mismo. So, a couple of questions. Good call. Unas preguntas. How do you see God? ¿Cómo tú ves a Dios? How do you see Him? What's your perception of Him? ¿Cuál es tu perspectiva de Dios? When you think about God, what comes to mind? Cuando tú piensas en Dios, ¿qué te viene a la mente? What comes to the eyes of the imagination? ¿Qué te viene al ojo de la imaginación? A lot of what you think about is based on your parents, your church, and the community. Muchas de las cosas que tú piensas dependen de tus padres, de la iglesia y de la comunidad. And that's not a bad thing. Y eso no está mal. We want those things to influence the way we think. Nosotros queremos que esas cosas influyan en la forma que nosotros pensamos. But it will never paint a perfect picture. Pero nunca va a pintar la pintura perfecta. In order to truly know God, Para que tú verdaderamente conozcas a Dios, we need to know Him through His Word tienes que conocerlo por su palabra and through experience that we received with Him. y por las experiencias que tengamos con Él. So the Word of God will begin to focus your vision. La palabra de Dios te va a dar como que un enfoque en la visión. It's going to begin to paint who He really is. Va a empezar a pintar quién Él es verdaderamente. It's going to clear up bad concepts of who He is. Va a comenzar a limpiar conceptos negativos de quién Él es. When we go evangelizing, a lot of times people have this hatred for God. Muchas veces cuando vamos a evangelizar hay mucha gente que tiene como este odio hacia el Señor. But in reality, they hate their concept of God. Pero en realidad ellos odian el concepto que ellos tienen de Dios. If they knew God for who He was, it would be very difficult not to love Him. Si ellos verdaderamente supieran quién es Dios por cómo es Él, sería muy difícil odiarlo. So our concept of God is important, So, nuestro concepto de Dios es extremadamente importante. and how we see Him is important, Y cómo lo vemos es importante. because we are created in His likeness and in His image. Porque nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. So what we see determines who we become. Lo que nosotros vemos determina quién nosotros vamos a ser. And we see this in the story of Jacob with the sheep. Y vemos esto en la historia de Jacob con las ovejas. There's a story where he takes a piece of wood and he starts carving it into speckles. Hay una historia donde él coge un pedazo de madera y comienza a escarbarlo poco a poco. And so he plants the piece of wood in front of the sheep where they were mating. Entonces viene y pone el pedazo de madera al frente donde las ovejas estaban teniendo su momento. And the sheep would mate in front of this piece of wood, and their children would come out speckled. Entonces ellos tenían su momento al frente y lo que ellos daban a luz era un cordero sin mancha. Yeah, con mancha. Con mancha, disculpe. So they became what they saw. Entonces ellos se convertían en lo que veían. And so we are created in the image of God. Nosotros estamos creados a la imagen de Dios. Our goal should be to become like Him. Nuestra meta debe ser como Él. And in order to do so, we have to have a clear vision of who He is. Y para nosotros tener eso, tenemos que tener una visión clara de quién es Él. Look at what John writes in 1 John chapter 3, verse 2. Mira lo que Juan escribe en Juan capítulo 3, verse 2. It says, capítulo 2. For we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as who He is. Keep going. One more time, I'll read it. For we know that when Christ appears,
We shall be like him, for we shall see him as he is. Porque sabemos que cuando Cristo aparezca, seremos como él, porque lo veremos tal como él es. Isn't it interesting that when we see him for who he is, we will become like him? Es interesante que cuando nosotros lo vemos como él es, entonces comenzamos a parecernos a él. So we have to make sure that our vision is clear. So tenemos que asegurarnos que nuestra visión esté completamente clara. When we have bad spiritual vision, we tend to have low self-esteem. Cuando nosotros tenemos una mala visión, tenemos una autoestima baja. Or we actually go into pride, which can also be just as destructive. Algunas veces puede ser que seamos muy orgullosos, que también está mal. When the people of Israel were going to go conquer Canaan, God sent spies, or Moses sent spies over. Cuando mandaron espías a la tierra de Canaán porque la querían conquistar, Yeah. mandaron a unos espías. But they saw themselves as grasshoppers compared to the giants. Pero ellos se vieron como si fueran saltamontes comparados a los gigantes. They didn't see themselves how God saw them. No se veían exactamente como Dios los veía a ellos. Hey, God bless everyone coming in. Dios me lo bendiga a todos los que están entrando. There's a lot of people coming in, so it's hard to send shout outs to everyone, but we appreciate you guys tuning in. Damos gracias a todos los que están entrando. So the people of Israel had a bad concept of who they were. So, las personas de Israel tenían un concepto erróneo de quiénes ellos eran. They saw themselves as grasshoppers. Se veían como si fueran langostas, saltamontes. And when you have a bad concept of who you are, Y cuando tú tienes un concepto mal de quién tú eres, you can't inherit the promise that God has for you. entonces no puedes recibir la promesa que Dios tiene para ti. You have to see yourself how God sees you. Tienes que verte como Dios te ve a ti. Going back to Jeremiah, Volviendo de nuevo a Jeremías, he couldn't take hold of his ministry until he saw himself how God saw him. él no pudo comenzar su ministerio hasta que él se comenzó a ver como Dios lo veía a él. So that's just a little introduction about vision. I want you to think about that subject. Esa es solamente una introducción de lo que es visión y quiero que comiencen a darle cuerda y a pensar en ese tópico. How do you see God? ¿Cómo tú ves a Dios? Do you see him for who he is? ¿Tú lo ves por quien Él es? How do you see yourself? ¿Cómo tú te ves a ti mismo? Do you see yourself how God sees you? ¿Tú te ves como Dios te ve a ti? Do you see yourself how God has shown you through his word? ¿Tú te ves como Dios te ha enseñado mediante la palabra? Or do you allow circumstance to determine how you see things? ¿O tú dejas que las circunstancias determinen cómo tú ves las cosas? When God doesn't heal you of sickness, do you still see him as the one who heals? Cuando Dios no te sana de tu enfermedad, tú todavía lo ves como el que sana. When you lose your job, do you still see God as the one who provides? Cuando tú pierdes tu trabajo, todavía ves al Señor como el que provee. When you're going through anxiety, do you still see him as the God who is your peace? Cuando tienes anxiety y no te puedes controlar tus emociones, tú lo ves como aquel que las puede controlar. When you don't see the miracle, can you still see him as the all-powerful one? Cuando tú no ves los milagros, como quieras lo ves como el Todopoderoso. Has circumstance clouded your vision? O las circunstancias han nublado tu visión. Or has the word of God determined who he is and shown you who he is? O la palabra de Dios ha determinado y te ha enseñado quién Él es. Moses sustained himself in the desert Moisés se sostuvo en el desierto as the one who saw the invisible one. como aquel que veía al invisible. Imagine 2 million people constantly criticizing you, wanting to stone you at times. Imagínate 2 millones de personas criticándote y a veces como que te querían tirar con piedras. I mean, some leaders can't even handle 10 people. Muchos líderes no pueden ni aguantar a 10 personas. But how was he able to sustain himself for such a long time? ¿Y cómo él se pudo sostener por un tiempo tan largo? His vision wasn't on the problem. Su visión no estaba en el problema. His vision was always on the face of God. Su visión siempre estaba mirando el rostro de Dios. He saw God face to face.
Él vio a Dios cara a cara. You can withstand anything if you see God face to face every morning. Tú puedes resistir cualquier cosa si tú ves el rostro del Señor todas las mañanas. How are we seeing? ¿Cómo nosotros estamos viendo? The last point before we bring in our guest is how do we see circumstance? El último punto antes de que traigamos a nuestro invitado es cómo tú ves las circunstancias. And David, if you're in there, go ahead and wave so we know that you're watching. David, si estás ahí, varón, haga un hi. Yes. How do you see the circumstance? Do you see crisis or do you see opportunity? ¿Cómo tú ves la circunstancia? ¿Lo ves como una crisis o lo ves como una oportunidad? Isaac sowed in times of famine. Isaías sembró en tiempos de escasez. Isaac, I'm sorry. Isaac. Isaac sembró en tiempos de escasez. And because of that, he prospered. Y por eso él prosperó. How do we see things? What is our perspective? ¿Cómo nosotros vemos las cosas? ¿Cuál es nuestra perspectiva? Do we focus on our accomplishments or on our failures more? ¿Nos enfocamos en nuestros logros o nos enfocamos en nuestro fracaso? Do we focus on our blessings or on the things that we lack? ¿Nos enfocamos en nuestras bendiciones o nos enfocamos en aquellas cosas que nos faltan? Do we focus on the problems or do we focus on solutions? ¿Nos enfocamos en el problema o nos enfocamos en la solución? This is all important to train ourselves to see how God sees. Es importante nosotros entrenarnos a ver como Dios ve. Because this is the foundation for prophetic seeing. Porque esta es la fundación de lo profético. So with that being said, thanks Ferdinand for translating for us. Bless you guys. Before you sign out, got to make the announcement. The first interview is going to be a majority in English. Okay, la primera entrevista va a ser mayormente en inglés. The second interview is going to be predominantly in Spanish. Y la segunda entrevista va a ser en español. And for anybody that wants to go back and see from the beginning, once Facebook Live is done, it should be uploaded in a couple minutes. Tan pronto los que quieran ver desde el principio, cuando se acabe este en vivo, lo van a poder ver desde el principio. All right, Davey, I don't know how I'm going to pull you in here, so once Ferdinand signs out, go ahead and send us the request to come in. Thanks, Ferdinand. God bless, brother. All right, you didn't turn off the camera there. There you go. So we're trying to lay down the foundation for prophetic seeing. And some quick announcements, guys. Like we mentioned, we are live streaming on both Facebook and on Instagram. We are going to have a quick seminar Saturday. If you guys are interested on learning how, thanks for sending the request, Davey. I'm going to pull you in. If you guys are interested on learning how to live cast from Instagram to Facebook for free, a lot of churches are doing it, but they're paying a lot of money. Actually, they're doing it from other places. Hi, David. God bless, brother. Bless. We're going to have a quick tutorial on Saturday. Send us a comment if you're interested, and we'll send out that invite to you for the tutorial. All right, David. Well, thanks for coming on, bro. God bless. Amen. God bless. Thanks for having me. Amen. 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 Go ahead and give it a little introduction for everyone that's watching that doesn't know who you are. Amen. So God bless you all. My name is David Vargas and Junior. I'm the president of AHEC RMO in the Midwest region, alongside with Rolf. He's in the same regions. Amen. Yes. Our modes are home. So, if you guys don't know David, David is 100% Puerto Rican, pura cepa, right? Now, I have a question for you, sir. La pregunta va a ser en español. Órale. ¿Qué prefieres? ¿Un tejuino o una Coca-Cola de México en bolsita o en... It doesn't matter, in glass, it doesn't matter. ¿Tejuino o Coca-Cola mexicana? Ay, esa está difícil. Voy a hacer tejuino. Tejuino, there it is. Corazón jalisciense. For those guys that don't know what tejuino is, I'll invite you guys to Google it. If you've never been to Jalisco, you probably don't know what it is. If you're from Jalisco, you absolutely know what it is. It's a thing from Jalisco. So it's just interesting. Yeah, some people know about it. The people that took the missionary trip. That's right. Yeah. Yeah. La Coca-Cola también cae bien. En un día súper caliente. Oh, man.
¿En botella o en bolsita? En bolsita. It's classic. And then you leave it on the floor on accident and then it spills. Yeah. Some people are giving the recipe for tequino already. That's what's up. Right. And I consider myself half and half. Mexican and both. Yeah. And man, that's I mean, and it's part of, you know, who you are. And it's interesting that God forms you through things that you didn't even have control over. You know, you didn't have control over your parents being missionaries in Mexico, yet God creates it so that you have an identity. You're tricultural, basically, you know, Puerto Rican, Mexican, and American. So you have a uniqueness that most people don't have. So that's things that God prepared before you, way before you even had a plan. So it's just interesting how God works in people's lives. That's right. So that's right. We're bringing you in to talk a little bit about the importance of having vision. And a couple of questions that we wanted to talk about. I don't know if there's anything that we talked about during the first part of the video that you wanted to comment before we go ahead and got started. No, yeah, I mean, go ahead. I just follow your prompt. All right. I mean, basically what I was saying, you know, like the part about how you see yourself, that part I was kind of really picking at because for a long time growing up, you know, even in like those teenage years, you kind of struggle with like perception and how do you see yourself? You kind of focus more on how other people see you, and you worry a bit of, you know, what people can think, or you know, and you're afraid to really be yourself. And I think that's when it really gets into like having that foundation and that identity in Christ, that you're basically just not ashamed of who you are because you're constantly being transformed by Jesus, and that you're more, you're not embarrassed, you know, to hide that, you know, who you are. So, but before I get into, I don't want to jump into it right away. No, that's good. Yeah, I mean, identity in Christ is so important. It's a subject that we love talking about at church and just kind of exploring through it. But yeah, it definitely makes a huge difference in our lives to see ourselves how God sees us. So really quickly, talking about the topic of vision, what scriptures come on to you that teach you about the importance of vision, whether it's how you see yourself, how you see God, how you see your circumstance, anything that comes to mind? Let me see. Well, one of the things that the vision, like part of the things that how I see, you know, when I see God in a circumstance, I think of in Matthew chapter 14 verse 30 when he was walking on water, he called Peter, and you know, we see that, and it says, but when Peter saw the wind and the waves, he became afraid and began to sink, and he shouted, "Lord, save me." So what I was thinking, I was comparing vision to like also like cameras and like the lens in the camera. You can do like the tunnel vision, or you have your wide lens and ultra wide. So when I was thinking of that, I was like, many times we see something through a tunnel. You know, we don't look at, you know, well, we see the problem and we just focus on it and we just make a tunnel out of it, and we get blinded to the other, you know, to God being there. Not only that, we sometimes, if you see yourself through a tunnel vision, you only see the good things about yourself. You know, you don't look at your flaws, you don't look at the things that are wrong, and so that's why when I read that verse, you know, it was he's seen them, you know. So we're talking about vision. You know, he literally saw the winds, and at the same time we see everything surrounding us, and it's how we react to what we see. So that's it was that, and then also like I was also in Exodus when the Israelites, you know, when they were leaving Egypt, and then they seen the Egyptians coming towards them again. They see that tunnel, they see the Egyptians on one side, and then they see the Red Sea on the other side, and they're like, we're stuck in the middle now, you know, what are we gonna do? And you know, that's when they just began to like, oh, we should have just stood in Egypt, you know. And it was like, after they had seen all the great things that God did with them in Egypt, and they still had the nerve to say like, we should have just stayed there. And it's like, how I see God through it is like, you know, God was faithful before, and he's gonna still be faithful. So it was like, hey, remember what I did before? You know, that should be enough for you to trust that I'm going to do something even greater now, you know. So those are things that are, you know, that you know, when I think of vision, you know, that just kind of, or verses that kind of, that I was kind of looking over, you know. Yeah, those are really interesting examples, because the one with Peter,
Jesus is literally standing in front of him, but yet he chooses to focus on the waves. And it tends to happen sometimes, like just like you were mentioning, sometimes we get that tunnel vision. Sometimes we get so overpowered. Hey, Isra, ¿cómo estás? People visiting from Mexico coming in. That's awesome. We tend to focus on the situation, and God is standing right in front of us. So it's important that we share scriptures like we're doing right now, just to remind us to reshape our focus. And I think, honestly, I'm going to leave that for the last part, for the third question. But the other example that you brought was Exodus and the story of Egypt or Israelites coming out of Egypt and how they had seen God do so many things, but yet again, the problem comes before them, and they tend to focus on the problem, not on a solution. David was the opposite. He actually remembered just how God was with me when I slaughtered the lions and when I slaughtered the bears. He's going to be with me when I slaughter this giant. So his focus was on the Lord and not on the giant. And so that's the difference that focus can make. What we choose to focus, how do we choose, what we choose to see can make a difference on the outcome, of what we're doing. So two very good examples. Yeah. So the next question. How do you see this crisis? So I see this crisis as, I don't want to get into all the political aspect of it and, conspiracies or this, that. I want to, look at, how would God see, how are we supposed to see this as believers, as, children of God? And honestly, what I was, trying to get at was basically that is what we do with our time now. What are we doing with our time? This is how a few months ago, everything was, you could say, everything was working okay, and everybody was really focused on themselves, on my goals. Even myself, I was finding myself, involved in leadership and the church and school and work, and you were putting so much time into all of these things and just focusing on my goals and you gotta work the world, the society says you gotta work hard, you gotta be on your grind, you gotta do what you gotta do, so, and that's important, but many times we lose focus of what God has been trying to speak to us. Mm-hmm. So during this crisis, what I've seen personally is just like it's like brought to the light what we were doing with our time, because what were we doing with our free time back then? We had time for everything, but even free time, we would sometimes not even give enough time to the Lord. And now that we have more time, it's like, oh, what do we do now? And it's like, so it's just, I feel like God is just calling us to like, hey, it's time to, build that intimacy. Don't forget. So it's kind of like, okay, God was with us throughout, so many things in the past. And now it's a lot of like, oh, where is God? And it's like, no, it's like God is faithful. So that's how I'm seeing the crisis. This is how I see God in the crisis. I see God as the faithful God that He is. And I was thinking of Psalms 121, and I look up to the hills, but where does my help come from? My help comes from the Lord. He made the heavens and the earth. Again, you have Him looking up. You have Him seeing, so it's kind of like, in this time, it's like, where do I look? I got to look up to God. That's the only one that is going to help me through this situation. And understanding God's faithfulness and how He was faithful before, and how we have to trust that He's going to be faithful now, and not be anxious, not be worried, because again, that's another thing, in the book of Matthew, chapter 6, He commands us not to be anxious. It's not commands, like an option, it's a command, don't be anxious, don't worry, because when we do that, we kind of just, we put God like, you're not able to do this, you're not able to get us to this time when we begin to worry and question. So I think through this time, one of the things that I'm taking from it is, or what I'm seeing God is just kind of like calling our attention, and it's like, okay, the point here that I'm praying about is like, when this is done, or, whenever we're able to go back, and interact with people and connect, that we don't follow we don't continue with the
routine that we had before. You know, we don't follow that same pattern, but that now we build new habits in the time that we were probably being lazy before, and we establish those habits and work on our discipline. And then, you know, when this is over, continue that discipline. You know, that's, you know, so discipline yourself now so that when it's done, you're continuing. And, you know, with God, you can never get to like, you made it. You know, it's always that you have to keep going deeper and deeper. So that's I want to ask a question to the audience. In a scale of 1 to 10, how effective do you think you're taking advantage of the time developing new disciplines? So go ahead and just post a number. Be honest. I'm sure we're going to see numbers all over the place. But how do you feel? Do you feel on a scale from 1 to 10, 10 being I'm really taking advantage, I'm really developing some really good disciplines. 1 is I've kind of been sleeping 22 hours a day. Where are you guys at? Where do you feel? All right. We got, and I've seen your story, so I know you guys are taking advantage. All right. Oh, we're seeing some pretty solid 8s. That's good stuff. All right. We're being honest. Yeah, that's important. 8 seems to be the number. And you mentioned something very important too, that once we come out of this, are we going to carry those good habits with us? Because if not, then this whole time of narrowing our focus, it was in vain. So, and I definitely agree. Yes, I can definitely feel you on that. Every now and then you do need a mental break. Even when you're at home, I've noticed, you know, I work up, you know, on the second floor of my house, and then I commute out to the first floor at the end of the day. But sometimes I just need that break, you know, so I definitely feel that. Cooking skills are a 10. Well, I won't say mines are a 10, but they're definitely climbing up a notch or two. I've definitely been getting some more time to do a little more cooking. But yeah, definitely. Yeah, the quarantine. Our kids are going to thank us for that quarantine because we're able to cook something for them now. The importance to reduce our focus, and I feel like you were mentioning, you know, God is showing things, bringing things out to the light. You know, what are we doing with our time? Were we managing it correctly? And now that we don't have all these options to do everything, you know, what are we doing with it? Are we going back to, you know, our prayer time with the Lord? Are we going back to our study time with the Lord? And are we going to carry that once we have options again? And I think one of the most dangerous things that our generation faces that prior generations didn't have is options. Like, we have everything at our fingertips, literally on our phone. You know, it's like if you want porn, if you want to order, I mean, you can probably order drugs on your phone. I mean, whatever you want, it's literally one phone away, or I can just go outside and get it. We have the option, are endless to go the wrong way. And yet in the world of options, as believers, we choose Jesus. And that's powerful that there's so many options that other generations didn't have. For them to go see porn, they had to go into the back room of a store where it was shameful, where people might see them, where their neighbors and their church members might see them. And they had to go through that process just to rent a porn movie. And now you don't need that. You know, it's like everything is at our disposal, and yet we choose Jesus. You know, when we have so many shows on Netflix, we choose to pray. When we have, you know, so many websites that we can read on, we choose to read Scripture. You know, it's like, and so in the world of options, we're you know, our focus right now has been narrowed, and hopefully we can take that back out when we leave. Definitely. Awesome. And that's definitely what I was saying. Like, and I have it in my notes, like reversing the tunnel vision. You know, reversing it into like. We see and now putting our tunnel vision only on Jesus, you know, and focusing on that, you know, and that'll open up, you know, if we focus on Jesus and we just put our focus on Him, He's, you know, like the white lens, you know, He sees it all, you know, so it's kind of like it opens up our minds to understand more of it. So reversing that tunnel vision to not see just the problem, but instead of looking at the problem, we see Jesus, you know, and it's our solution to it. Yes. You know? Yeah, great point. Okay, the final question. And it's impossible to give a 100% answer, but how do you feel God sees this pandemic or this moment that we're passing through? Let me see. I believe this, obviously, if it's happening, it's in His plan. And we just have to, you know, trust Him through this. Man, that's a good question. I believe that if
something is being allowed again. Everything that happens, God has control of all things. So it would, at the end of the day, God will glorify his health, good or bad. He's going to be glorified. So I honestly would say that this is just for, it's kind of hard to just, oh man, I'm trying to think, how do, I can't get into God's mind, so I can't, say like, oh, he sees it like this. But it's kind of like how I'm seeing the situation and how I'm going about it and how I'm working through it under his direction and, just trying to do what he wants me to do. So I'm seeing it, I'm just seeing like God, and he's allowing this time just like for a calling for his people, just like to draw near to me again, draw to God, So I feel like that is what God is allowing through this time, Yeah. Drawing near to him. I mean, and I think some people, a lot of people in the church are definitely starting to get that message, and drawing near to God outside of the usual way. We were so dependent on going to a building and having someone minister to us and, being in the environment where someone prepared themselves to worship and someone prepared themselves to teach. And yeah, we get some of it through live, right? Like we can get some teaching and then there is a sense of worship that we can get. But I think we have to go back to the basics, to that secret place where we close the door, right? And experience God that way. And, it's like, and people are beginning to get that right now. And just, seeing this from God's point of view, he's bringing us back to the fundamentals, bringing us back to him. And, through it all, like you said, it's like he's going to bring things into light that we needed to see that, hey, this needs to go, so, it's always an opportunity. And that's how we were talking about earlier in the live, can we see things as God sees them? And that should be our goal, to ask the Lord, how are you seeing this crisis? And how can we take advantage of it for our spiritual growth, for all type of growth, so see how God sees. So, David, really quick before you take off, Visaí, si estás ahí, manda un hi, ve preparándote para entrar o salir y hacer el request for going live. All right, so we want to minimize the dead time between transitions. But David, it's a pleasure having you with us. I love watching, from a distance, how RMO has been, how you and your leader team has been having the vision and executing vision, for a couple of years now. So, continue down that path, man. It's always a pleasure, bro. Amen. Praise God. No, thanks for having us. Amen. Amen. We're proud Armonians. Yes. That's it. I mean, we have one of the greatest cities in the region, so it's easy to claim the region, That's right, Chicago. I was gonna say, what is it, Whittier, or what? Huh? Where are you living now? What is it called, Whittier? Whiting, yeah, I was gonna say Whiting, but Chicago's a cool city too, I suppose. It's got its things, but yeah, man. All right, well, thanks, David. We appreciate it, man. Isaí, si estás ahí, go ahead and send us a wave. All right, God bless, brother. Take care. All right, vamos a esperar para nuestro último participante, nuestro hermano Isaí de Puerto Rico, que va a estar entrando con nosotros. Si está ahí, puede enviar el request for going live. Y mientras esperamos, aprovechamos para anunciar, todo esto se está transmitiendo en Facebook y en Instagram. So si se perdieron el principio, quieren saber, there it is. We're going to put you in. Ya recibimos la invitación. Y en un poco segundos está con nosotros. Si se perdieron el principio de la entrevista, va a estar en Facebook en algunos minutos después de que terminemos el broadcast. So queríamos dejarles saber. Isaí, Dios te bendiga, brother. ¿Cómo estás? Amén. Dios te bendiga, brother. ¿Todo bien? Amen. Qué bueno verte de nuevo. Gracias, igualmente. Amen. Rápidamente, una introducción para la gente que no te conoce, ¿quién eres? Bien, mi nombre es Isaí Rivera, soy de Puerto Rico, de boricua de pura cepa, como dijiste anteriormente.
acá en la región. Así que enviamos un saludo a todos por allá, igualmente desde mi presidente, Gidel Espinosa. Amén, amén. Entonces, ya que anunciaste de dónde era, yo tengo una pregunta y necesito una autoridad que me deje saber si son pastelillos o son... what's the other one? Es... pastelillo. ¿Cuáles son las dos que siempre están en conflicto? Bueno, por lo menos nosotros, yo le llamo pastelillo o empanadilla. Empanadillas, that's it. ¿Cuál es el término correcto? Porque siempre estamos viendo la discusión en Facebook. Ya. Es que todo es como se han criado, pero por lo menos yo le llamo empanadilla a lo que es frituras, igualmente a los pastelillos. Okay. Frituras. So, all right. Yeah, alguna gente también tiene su opinión, pero ustedes no están en el live cast, so, podemos ver el comentario, pero Isaí es el que está live con nosotros. Rápidamente, no sé si tienen límite en Instagram, pero por si alguna razón se corta, volvemos a empezar una transmisión, porque este próximo tema me cautiva, que viene siendo el tema profético, ¿verdad? Que no hablamos lo suficiente y queremos tomar el tiempo para explorarlo, y sé que tenemos como tal vez 10 minutos antes de que nos corten o 12 minutos, por si nos cortan volvemos a entrar, reiniciamos, la gente vuelve a entrar y continuamos con la plática para terminar, ¿ok? Bien, ok. Ok, muy bien. Entonces, ¿algún comentario sobre lo que hemos estado hablando durante la transmisión que querías opinar o hacer un comentario? No, quisiera ir a las preguntas. Yeah. Porque sé que a veces el tiempo como que nos traiciona un poco, pero estuve escuchando un poco a ustedes hablando y me pareció muy buena la conversación, y la gente está bien activa por ahí escribiendo mensajes y todo, así que este tema que viene a continuación sé que va a edificar a muchos. Yes. Y con eso entramos a la primera pregunta. ¿Cuál es el propósito del ministerio profético y los dones proféticos? Mira, Rafa, antes de contestar tu pregunta o contestarla en sí como tal, me gustaría hacer varias preguntas a mi respuesta. Por ejemplo, yo quisiera definir qué es un profeta. Dentro del Antiguo Testamento pues se le llamaban soñador o vidente, pero la realidad es que era una de las maneras que Dios utilizaba para enviar un mensaje a través de un soñador, y más adelante pues se le llama profeta. Y de hecho el ser profeta era un empleo ingrato, no era muy agradable. El profeta del Antiguo Testamento pues señalaba el pecado, y eso los gobernantes, los que estaban en el poder, pues no les gustaba. Así que al no gustarle y ver que se encontraban con una palabra de Dios que los confrontaba, pues los gobernantes pues hacían que los profetas pagaran. Así que los azotaban, los apedreaban con diferentes castigos simplemente por hablar la palabra del Señor. Desafortunadamente en la historia de Israel era común que los mismos sacerdotes se volvieran corruptos, y los sacerdotes fallaban en lo que tenían que hacer, que era llevar al pueblo a lo que tenían, lo que Dios quería. Así que esa gente, esos sacerdotes se volvían corruptos y llevaban el pueblo a lo que es la idolatría. Entonces, de acuerdo a eso, Dios levantaba a los profetas. Dios llevaba una palabra al corazón del profeta porque Dios quería traer un mensaje, quería revertir el corazón de esa gente al corazón de él. Así que cuando un profeta se levantaba, que era un denunciante, cuando toda la nación israelita estaba al borde de la autodestrucción, ahí Dios levantaba el profeta para enviar una palabra de confrontación, pero a la vez para que el pueblo volviera el corazón a él. Por darte un ejemplo, el profeta Jeremías, hablaste del profeta Jeremías, pero yo quiero enfocarme en el capítulo 20. El profeta Jeremías, en el capítulo 20, Dios lo levanta para que traiga una palabra dura, y en el templo, era para que llegara al templo y
traer una palabra dura. Por ejemplo, era una palabra como que yo traigo a esta ciudad todo el mal que hablé, porque ustedes han endurecido el corazón para no oír mis palabras. Entonces era una palabra fuerte, era una palabra dura, porque dice, yo voy a traer todo el mal que hablé, porque ustedes han endurecido su corazón. Entonces el profeta Jeremías, muy obediente, se para en el templo y profetiza que allí había un gobernante que se llamaba Pasur. Ese gobernante le da mucha ira, mucho coraje, y coge a Jeremías y le da los 40 azotes, lo castiga, lo pone en un cepo 24 horas. Tuvo el profeta Jeremías 24 horas frente al templo desnudo, pasando frío y pasando calor, simplemente por hablar la palabra que Dios puso en el corazón del profeta. Así que desde ese punto de vista, en la mayoría de los casos, los profetas no eran profesionales en el sentido que no ganaban la vida en actividades proféticas. Por ejemplo, Jeremías y Ezequiel eran sacerdotes y tenían tareas de diferentes formas. Juntamente otros eran pastores, como lo fue a Moisés, Amós, el profeta Amós, y Débora, que era una jueza que resolvía diferentes conflictos al pueblo de Israel. Así que, habiendo dicho eso, yo quiero dejarte saber que no, el ser profeta en la Biblia no era cosa fácil, no era cosa fácil. Pero yo tengo que también, para contestar la pregunta que bien me hiciste, que cuál era el propósito de lo que era el ser profeta, en Primera de Corintios tengo que buscar al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo me da una base de lo que es el propósito, de lo que Dios quiere y quería para aquel entonces ser el ministerio profético. En Primera de Corintios, en el capítulo 14, versos 3 y 4, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Así que mira esto, Rafa, lo que dice el apóstol Pablo refiriéndose a la labor del ministerio profético. El que profetiza habla a los hombres. Pero no solamente habla, sino que cuando habla trae consigo algo, trae edificación, que es construir, que es levantar, que es establecer. También habla la palabra exhortación, que es hablar, hablar con alguien con la intención de que esa persona salga convencido. Era exhortar, era hacer un llamado, era animar a que tomen acción. Hay una definición que me gusta, que es cuando habla de exhortación, Rafa dice estimular la fe, invitar a la reconciliación. Yes. Así, y que número 3 también habla de la consolación, que es confrontar, reanimar, ayudar a una persona que se recupere, habiendo puesto esa base y entendiendo qué es lo que Dios quería traer o qué es lo que Dios quiere traer a través del ministerio profético. Me di cuenta que el que profetiza construye, el que profetiza convence, y el que profetiza ayuda a la recuperación. Yo pienso y creo que yo te podía decir a la pregunta que me hiciste, yo te podía contestar con una sola palabra: edificación. Pero tuve que traerte todo esto para formar una base y entender que el ministerio profético desde el Antiguo Testamento no era fácil, conllevaba unas marcas, un llamado genuino, porque marcaba una diferencia, señalaba el pecado, señalaba lo que estaba mal, porque siempre la intención de Dios es y será que el corazón del hombre se vuelva a Él. Es por eso que Dios levanta a los profetas. Pero dentro del Nuevo Testamento, agarrándolo también, pues me doy a entender que de igual forma Dios invita a que al que profetiza o que tiene un ministerio profético, que cuando lo haga es para construir. Dice en 1 Corintios capítulo 14 verso 1, seguid el amor y procurar los dones espirituales. Pero mira lo que dice, pero sobre todo que profeticen. Wow, eso está muy bueno, porque mira lo que me dice: seguir el amor y procurar los dones espirituales. En otras palabras, sí, procura, ten hambre por los dones espirituales, pero
pero sobre todo que profetices. Quiere decir que cuando tú hablas de profetizar, del ministerio profético, de esos dones proféticos, es porque es Dios hablando al ser humano a través de nosotros. En primera de Corintios, en el capítulo 14, verso 14, verso 5, dice de esta forma: así que quisieran que todos vosotros habléis en lenguas. Dice el apóstol Pablo: yo quiero que todos hablen en lenguas, pero más quiero que profeticen. Yes. Yo quiero que hablen todos en lengua. Es bueno. El apóstol Pablo está diciendo, te lo vas a gozar de verdad. Te lo vas a gozar. Pero yo quiero que tú profetices, porque si tú hablas en lengua y no edificas, no traes una interpretación a las lenguas que hablaste, tú mismo te estás edificando. Y es que el apóstol Pablo le estaba enseñando a los corintios que debemos edificar nosotros como cuerpo. Por eso la enseñanza de que estemos juntos, estemos como cuerpos unidos. Es por eso que le dice: yo quiero que hablen en lengua. Eso está perfecto, pero si van a hablar en lengua y no hay una interpretación, la iglesia no se edifica. Pues yo prefiero que se profetice, porque cuando se profetiza hay edificación, hay convencimiento, hay recuperación, hay restauración, porque el que profetiza habla lo que Dios ha puesto en el corazón. Amen. Así que, habiendo dicho eso, creo que el propósito del ministerio profético no es nada más y nada menos que edificar, reconstruir, levantar. Claro, señala lo que está mal, pero con el fin de que la persona sea restaurada. Así que creo que edificación es la palabra clave para definir cuál es el propósito bien del ministerio profético. Amen, amen. Me gustó la respuesta. Estamos entrando en la carne aquí, ¿verdad? La carne de la palabra, no en la carne en lo no espiritual. Pero me llama la atención, y como estabas hablando de la historia de Jeremías, y fue lo que empezó a traer el tema en mente, porque leí hace capítulo 1. Y hablábamos al principio de cómo Dios le llama profeta, él no se ve como profeta, Dios lo vuelve a afirmar. O sea, ya que ahora le establece su identidad, porque esta parte del profeta es poder ver, pero la otra parte es su carácter. Dios lo empieza a formar su carácter, y tú dijiste, va a traer una palabra difícil. Y para tú traer una palabra difícil, tú tienes que tener un carácter a ese mismo nivel. Si tú vas a traer una palabra difícil a una nación, a un rey, tú tienes que tener un carácter como un pilar de bronce. Tú tienes que tener una muralla, porque si no, tenemos 27 segundos, esto se va a terminar, pero volvemos a empezar otro live para continuar. Amen. Tenemos que tener el carácter adecuado para traer esa palabra, para confrontar. Porque como decías, Dios quiere que el final sea la edificación, pero a veces tenemos que derrumbar primero y luego volver a edificar, desarraigar y luego volver a plantar. Y la palabra profética hace las dos cosas. See you guys in 30 seconds. All right. Sí, ok, so ya estamos de regreso de nuevo, amen. Quería rápidamente, estábamos hablando sobre Jeremías, ¿verdad? Que una vez que Dios lo vuelve a reafirmar, que le forma su carácter y le da esa palabra, entonces ya él entra en su ministerio profético. Y algo que tocaste que me gusta del apóstol Pablo es que dice que él desea que todos anhelaran el don profético. Y como veo la circunstancia hoy en día, no se ve ese mismo anhelo por lo al Señor Dios. Y claro, es algo que yo creo que va a existir por muchos años. La gran diferencia es que sí, hay muchos pastores, hay muchos evangelistas, pero al Señor Dios. Y claro, es algo que yo creo que va a existir por muchos años. La gran diferencia es que sí, hay muchos pastores, hay muchos evangelistas, pero reconocidos, pero tal vez pocos profetas. Pocos profetas. Ya casi tenemos a nuestros amigos en Facebook de regreso, nomás tenemos que reiniciar una página más. Ok. Para que no se pierdan la segunda parte de la entrevista.
Sí, y como dijiste, parece que no le damos la misma promoción, ¿verdad? Siempre que hay llamados al altar, siempre la palabra es, vas a ser pastor, vas a ser pastor, vas a ser pastor. Nunca vas a ser profeta, nunca, y a veces como que, porque no hemos hablado lo suficiente, enseñado sobre el tema, y tal vez por eso falta esa hambre por el ministerio profético y los dones proféticos. Claro, una de las características de uno de los errores que caracterizan a las iglesias de hoy se considera que los profetas son como adivinadores del futuro, o asumir que el ministerio principal era presidir el futuro, y no está lejos de la realidad. No está lejos de la realidad, porque el profeta, Dios le da una palabra que es una palabra que ya Dios ve, porque Dios conoce el futuro. Dios está en el futuro, estuvo en el futuro, y al presente te trae una palabra para que tú la puedas profetizar, hablar, declarar. Pero no es que somos adivinadores del futuro, porque el profeta no es que está por ahí adivinando el futuro, y yo creo que eso es lo que ha hecho que mucha gente llegue esperando que el profeta le diga a qué país voy, cuál es mi próximo ministerio, cuál es mi próximo paso, porque pensamos que el profeta es el que solamente es el que habla cosas del futuro. Y la realidad es que el profeta, vuelvo y repito, valga la redundancia, el profeta edifica, levanta, restaura. Es una palabra directamente de Dios al corazón de ese hombre o de esa mujer, para que el ser humano se arrepienta y vuelva a retomar lo que realmente le pertenece. La realidad es que ese ministerio, cualquier persona, en el buen sentido, que esté consagrado a Dios, puede retomar ese ministerio y hacerlo valer, y puede continuar el ministerio profético de manera permanente. Es que a veces pensamos, yo soy demasiado pecador, débil, o soy demasiado tímido, y tal vez Dios no me llamó para mi ministerio profético. Pero si Dios puso en tu corazón una palabra profética, tú la puedes dar, tú la puedes lanzar, porque de alguna forma otra va a edificar, va a levantar, va a restaurar. Yo creo, si la palabra que Dios te dio edifica, levanta, restaura, aunque tal vez sea una palabra fuerte, pero trae restauración, es una palabra profética de parte de Dios para la bendición a la iglesia. Recuerda esto, Rafa, bien importante, que todo gira a la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahí es que tenemos que entender dónde se mueven los profetas. El profeta se mueve dentro del ministerio, dentro del cuerpo de Cristo, porque trae exhortación, trae edificación. Así que tratar de que los profetas solamente presiden el futuro, pues está muy lejos de la realidad dentro de ese sentido. Amén. Y entonces, hablando del tema que estamos tocando, de que no hemos visto la promoción del ministerio, ¿qué podemos hacer como iglesia para desarrollar el ministerio profético y los dones proféticos? Ok, mira, sin duda alguna, cuando el profeta se desarrolla, esta tarea también tiene que ver tanto la persona que desea tener ese ministerio profético, o el pastor que le está cubriendo porque ve que hay un ministerio profético, o hay un don profético que se está desarrollando. Lamentablemente, la iglesia se ha ocupado escucha bien la palabra que voy a utilizar, del misterio profético y no del ministerio profético. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que las personas no se atrevan a dar el paso que tienen que dar, porque están coqueteando con el misterio profético y no se lanzan de lleno al ministerio profético. Así que cuando rechazamos el ministerio profético, la iglesia no tiene visión ni dirección acerca de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios va a hacer. Si nosotros rechazamos y nos oponemos a que el ministerio profético en la iglesia se tiene que levantar, estamos olvidando y rechazando la dirección y de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios va a hacer. Mire, Jehová le dijo a Moisés
tú vas a hablar, Moisés, pero yo voy a escoger a tu hermano Aarón como profeta. O sea, yo te voy a dar la palabra a ti, pero quien va a hablar la palabra, a profetizar y ir adelante del faraón para que deje ir a su pueblo, miren la palabra que Dios usa. Miren, voy a buscar aquí específicamente cómo Dios le dice, mira, Jehová le dijo a Moisés, tu hermano Aarón será tu profeta. Tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande. O sea, a quien le habla Dios es a Moisés. Pero dice, tu hermano será el profeta, tu hermano será el que lleve el mensaje de la palabra profética delante del faraón. Va a hablar, dijo el Señor, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Fíjate lo que hace la palabra profética. Mira la instrucción. Vas a hablar una palabra profética. Dios le va a hablar a Moisés. Moisés se lo va a comunicar a Aarón. Aarón va a dar la palabra profética, pero solamente con una intención. ¿Cuál es? Dejar ir al pueblo de él, que estaba esclavizado por Faraón. ¿Sabe? El profeta solo debe hablar la palabra que Dios mande. El profeta solo debe hablar la palabra que Dios manda. Yes. Si tú te pones a coquetear con el ministerio, entonces te vas a enredar y entonces no vas a hacer, no va a traer una palabra profética realmente. No la vas a traer, porque estás trayendo algo que Dios no ha mandado. Así que es bien importante entender que el ministerio profético es algo serio. Está vigente, está activo. ¿Cómo tú lo puedes desarrollar? Número uno, lo puedes desarrollar creer en el ministerio. Yo creo que una de las cosas para desarrollar el ministerio profético, pues hay que creer en él. Porque si tú no crees en él, ¿cómo vas a poder trabajar con ellos? Así que, número uno. Número dos, pienso que ese ministerio se debe educar. No se puede dejar por ahí a que las personas hagan lo que quieran y digan lo que quieran. Tenemos que educarnos de acuerdo al ministerio. El pastor se educa para pastorear. El maestro se educa para enseñar. El evangelista, yo pienso que se debe educar para evangelizar. Porque para ser efectivos tenemos que educarnos o dejar que alguien nos eduque. Si yo digo, no, o si yo me levanto hoy, Rafa, por la mañana y digo, bueno, soy profeta, Dios me llamó a ser profeta y me voy por ahí a decir todo lo que yo creo que tal vez Dios puso en mi corazón, voy a cometer un error y no voy a llegar a lo medular, a lo que realmente es lo verdadero, que es edificación. Por lo tanto, yo tengo que creer en el ministerio, educarme, prepararme, leer, claro, orar, ayunar, consagrarme, pero tú tienes que educar a ese ministerio. Y número tres, no menos importante, brindar oportunidad para que ese ministerio se expanda, crezca, ese ministerio pueda echar raíces, brindar oportunidad. Así que creo que una de las cosas que estamos viviendo es que la gente no está profetizando, se está lanzando el ministerio por lanzarse, pero no está siguiendo los pasos. La Biblia habla en el Antiguo Testamento por lo menos de escuela de ministerio, de personas que se estaban educando de acuerdo al ministerio profético. Así que yo creo que creer en el ministerio es la educación, educar. Y cuando tú educas, tú obviamente enseñas, tú te preparas y tú puedes ser efectivo, porque la palabra que Dios te va a dar, Él es el que te la va a dar. Lo importante es que tú seas un buen comunicador de lo que Dios te dé, y también uno debe brindar oportunidad. Mucha gente quiere lanzar una palabra profética, pero no hay oportunidad, y como no hay una oportunidad, pues creo por eso es que ese ministerio tal vez no resalte como debiese resaltar. Algo que me llama la atención sobre el ministerio profético, y yo quiero que todos salgan de aquí deseando profetizar, deseando esos dones espirituales, porque la verdad a veces pensamos que el ministerio profético es así, solo los de acá arriba
son los profetas y acá abajo son todos los otros, los regulares. Pero en verdad el deseo de Moisés y el deseo de Pablo era que todos profetizaran. Cuando Dios le dice a Moisés que voy a tomar el espíritu que he puesto sobre ti y dárselo a los ancianos, dice que empezaron a profetizar los 70 ancianos. Pero dos que no llegaron a la reunión estaban fuera y empezaron a profetizar también. Y alguien les va y le da la queja a Moisés. Moisés, están profetizando y esos no vinieron, esos no son parte, esos no son los calificados, esos no son, y podemos poner nosotros todas las razones por las cuales no deberían de profetizar. Pero Moisés le contesta, ¿ustedes están celosos por mí? Que todos profeticen. Y el deseo de Moisés es que todo el pueblo profetizara, que todo el pueblo viera el rostro de Dios, que todo el pueblo tuviera esa relación como él lo tenía. Y Pablo por igual, él desea qué bien que hablan lenguas, qué bien que tienen estas cosas, pero deseen el don profético. Porque como decías tú, el don de lenguas me edifica a mí, pero el don de profecía edifica a todos los que está escuchando. Entonces estamos hablando de multiplicación. Ya no nomás es una persona siendo edificada, todas las personas en ese cuarto están siendo edificadas cuando alguien profetiza. Y ya entonces estamos hablando de la multiplicación. Sí, yo creo que también la palabra profeta tal vez espanta a muchos, sí. ¿sabes? Porque lo más común que tú ves es pastor, sí. evangelista. Tú no vas a ver que alguien te llame por profeta. La realidad es que cada uno de nosotros somos portavoces, voceros de Dios. Nos convertimos en profetas al pronunciar la palabra que Dios pone en nuestro corazón. El profeta Amós, en su capítulo 8, si no me equivoco, el pueblo obviamente se estaba yendo a la idolatría, y entonces Dios le dice al profeta Amós estas palabras: he aquí, yo enviaré hambre a la tierra, dice, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír toda palabra de Jehová. ¿Sabe? Eso es lo que hace la palabra profética. La palabra profética, cuando viene al corazón del hombre, cuando se manifiesta en la iglesia, despierta, crea hambre, crea sed, crea un avivamiento, una revolución, hace que las personas se reactiven. Dice, he aquí, yo enviaré hambre a la tierra. Claro, estoy hablando dentro del contexto de aquel tiempo. Yo aquí enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar la palabra de Dios, porque eso es lo que hace la palabra profética. La palabra profética, además de edificar, obviamente, que es lo que es el todo de esta conversación, pero la palabra profética te anima a que tú busques con pasión a Dios, a que tú anheles sus dones, a que tú anheles de Él, porque crea un despertar. Mire, algunos beneficios que trae el profeta a la iglesia. Yo tengo aquí, apunté 4 beneficios que trae el profeta, la palabra profética a la iglesia. Número 1, eran proclamadores e intérpretes de la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, llamados por Dios. O sea que uno de los beneficios que trae ese ministerio profético a la iglesia es que proclaman la palabra de Dios dentro de la iglesia. ¿Sabes? Son intérpretes de lo que Dios quiere hablar. Interpretan el mensaje, dan el mensaje que Dios pone en su corazón. El ministerio profético no es muy complejo, es que nosotros nos lo complicamos. Sí. Número dos, dice, debían de ejercer el don de profecía. Y eso es un beneficio a la iglesia, porque se debe ejercer el ministerio profético para traer dirección a la visión que hay. Número 3, a veces eran videntes, como bien mencionaste, que presidían el futuro. Así que Dios le hablaba acerca de lo que iban a venir o de lo que posiblemente había de llegar. Ellos se adelantaban. El ministerio profético a veces trabaja de esa forma, se adelanta al tiempo y trae una palabra de profecía para que la gente se vaya preparando. Mire qué beneficio es tan bueno de que tú te prepares para corregirte. Así que número 4 también... Déjate interrumpo rápidamente para hacer una pregunta, nomás para que hagan conciencia los que están escuchando. Si alguien hubiera profetizado que estos tiempos
que estamos viviendo ahora iban a llegar, ¿cómo tú te hubieras preparado diferente? Y algo que para que tengamos en contexto la importancia del don profético, porque para muchos esta crisis nos agarró de sorpresa. Para muchos no habían ahorrado dinero, para muchos no habían hecho las preparaciones en sus iglesias, en el live stream o lo que sea. Y la crisis agarró a mucha gente desprevenida, pero cuando hay profeta y anuncia, vemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que la iglesia se preparó porque iba a haber hambre en Jerusalén, y cuando llegó el hambre, ya estaban listos y tenían provisión. Dios preparó a José para advertirle a Egipto, y cuando vino el momento de crisis, ellos ya estaban preparados. Y así a veces, muchas de las veces, la iglesia estamos reaccionando a lo que está ocurriendo en vez de tener esa voz profética que nos está anunciando: esto viene de camino, prepárense. Y no solamente para una crisis, pero puede ser para movimientos espirituales, etcétera. O sea, no hay límite, pero sí. Yo digo que tal vez sí Dios habló, tal vez sí Dios habló, pero tal vez a veces la gente a veces no prestamos atención porque lo vemos muy lejos. ¿Sabe? El ser humano ve las cosas muy lejos, y como ve lejos lo ve como una oportunidad para seguir relajado. Escuchaba y leía mucho por las redes sociales de la profecía de David Wilkerson, cuando profetizó sobre esta plaga, especialmente en la ciudad de Nueva York. No he tenido la oportunidad de leer bien el libro o la palabra que bien él había dicho, pero yo estoy seguro que tal vez sí Dios movió a diferentes personas a traer una palabra de que se preparen, que se preparen, que se cuiden, que hagan provisión. Pero tal vez la gente al ver las cosas muy lejanas se dan la oportunidad de, se relajan y no toman acción. Así, pero eso era el mal mayordomo. Claro, en el Antiguo Testamento no funcionaba de esa forma. Cuando Dios traía una palabra, la gente sabía lo que venía. ¿Sabe? La gente muchos se preparaban de verdad. Así que volviendo, ¿verdad?, a los beneficios que trae el profeta a la casa, el número 4, el cuarto punto, es que tenían la misión, estos profetas tenían la misión de poner al descubierto el pecado, proclamar la justicia, combatir la carnalidad, advertir el juicio venidero y la tibieza al pueblo de Dios. Miren, qué beneficio tan bueno para sacarle punta a este ministerio, porque dicen que ponía descubierto el pecado, no para condenarlo, sino para que la persona se arregle su vida con Dios, para proclamar justicia en un mundo donde hay tanta injusticia. El profeta viene a traer justicia, señala al gobierno, señala a los que están al poder y le dicen: lo estás haciendo mal, vuélvete a Dios. Por eso es que vemos los profetas siempre señalando a quienes, a los gobernantes, a los sacerdotes, a los que estaban al poder, porque eran los que dirigían el pueblo. Y por eso es que señalaban bien a esas personas, porque querían traer justicia en medio de un mundo que hay tanta injusticia. Era uno de los beneficios también, ¿verdad?, dentro de ese mismo número 4, es combatir la carnalidad, despertar una integridad, una pasión, un deseo, traer pureza a la vida del ser humano. Y también para que la persona no fuese tibia, que fuese caliente en el espíritu. Porque si hay algo que quiere el enemigo en este tiempo, es que tú no seas ni tibio, ni seas frío, ni seas caliente, que seas tibio, que te dé lo mismo, que tú te vuelvas apático a las cosas del Señor. Pero qué bueno que todavía hay profetas en la casa que traen una palabra de Dios para nosotros poder decir: wow, yo estoy haciendo las cosas mal, yo necesito activar mi vida, porque Dios lo único que quiere es que yo no me quede tibio, sino que yo vuelva a ser caliente en el espíritu. Y creo que esos beneficios están en la iglesia, ¿no? Sí. Creo que es una buena oportunidad para atenderlos de cierta manera y mirarlo con buenos ojos. Y tocando ese punto de buenos ojos, ¿cómo vemos el ministerio profético? Algo que he estado pensando es que los pastores muchas de las veces los ponemos en podiums, ¿cómo se dice en español? En pedestales.
Y a través de buenas enseñanzas, los pastores nos han enseñado que ellos también son seres humanos, que ellos también cometen errores, que hay una cierta reverencia que tenemos para nuestros líderes, pero entendemos que son seres humanos. Y siento que a veces cuando escuchamos el término profeta, pensamos en una persona intachable, que no puede cometer ningún error. Y si alguien comete algún error, no es profeta, era un profeta falso. Si juzgáramos a los pastores de ese mismo nivel, entonces no hubiera ningún pastor, no hubiera ningún profeta. Pero entendemos que hay niveles de pastores y hay niveles en el ministerio profético. Hay pastores de una iglesia de 10, de 100, de 1000. Y dependiendo cómo el pastor crezca en la gracia, en los dones necesarios, Dios le va dando más influencia y va, podemos decir, creciendo el nivel. Y es lo mismo en lo profético. ¿Cuánta gente tal vez ahorita no tenga el don profético, pero no lo activa por temor? Pero si eres fiel, no temas a cometer error, porque al principio tal vez tienes que entrenar a escuchar la voz de Dios, como Samuel. Samuel no nació reconociendo la voz de Dios. Alguien tuvo que enseñarle. Tuvo que ver un Isaías enseñándole que cuando escuche, esa es la voz de Dios, profeta. Él ya era llamado desde el vientre, pero alguien tuvo que enseñarle, cometió un error, no discernió bien al principio. Y eso es importante del proceso, pero no los echemos no, esa persona no puede. No, está creciendo, está aprendiendo y ya llegará el momento, si es fiel, que llegará a profetizar delante de alcaldes, delante de presidentes, delante de reyes, porque así es Dios. Mientras va formando el carácter del profeta, va llevándolo de nivel a nivel. Pensaba sobre todo eso porque quiero aclarar la concepción equivocada del ministerio profético y estimular a la gente que en verdad anhele ese don de profecías. Lo que pasa es que han abusado de los dones, han abusado también del don profético. Yes. Y eso ha hecho que las personas pues sientan un poco y tomen distancia acerca de diferentes ministerios. Muy buen punto. Claro, hay pastores que han abusado de su ministerio, del don pastoral. Hay evangelistas que han usado. Lo que pasa es que este ministerio profético pues también de igual forma han abusado y como no ha sido muy querido, no es de ahora, desde el Antiguo Testamento, como hablamos al principio, no ha sido muy querido. Ni tampoco será muy querido, porque una de las cosas que trae el ministerio profético es que trae rompimiento. Yes. ¿Sabes? Trae un rompimiento a la vida del ser humano, a las cadenas que están atando al mundo espiritual. Y este profeta, como vocero de Dios, trae una palabra y trae rompimiento. Y eso nos gusta, eso nos llama la atención, porque no estamos muy expuestos. Así que el abusar de los dones, pues, que yo creo que también eso ha tenido mucho que ver en que hoy día las personas pues te tomen distancia o no quieran reconocer ese ministerio. Yes. Y ese problema no es nuevo, porque en el tiempo de los profetas antiguos, en el tiempo de Elías, ¿cuántos profetas falsos habían? Pero había un hombre que hablaba la verdad, que llamó fuego y es más, bueno, Dios le revela que tenía 700 escondidos, pero a veces nos sentimos solos y tal vez porque la gente abusa, no podemos descalificar el oficio porque todavía está activo. Y si hoy en día más que nunca necesitamos ese oficio, necesitamos, como dices tú, alguien que le hable a nuestros líderes, a los gobernantes, a alguien que tenga esa palabra de Dios que va a romper yugos. Necesitamos ese ministerio activo hoy en día y creciendo y floreciendo. Necesitamos escuelas de profetas como lo tenía Elías y Eliseo. Necesitamos que en la presencia de profetas, hombres como Saúl empiecen a profetizar simplemente porque estaban en compañía de profetas. O sea, cuando este espíritu de profecía empieza a derramarse y expandirse, va a haber un avivamiento. Bueno, si ya lo estamos viendo, va a haber aún más cuando se empiecen a desarrollar los ministerios, porque va a empezar como decías tú, a edificar la iglesia en una forma que tal vez no estamos experimentando como debería de ser en completo todavía. Sí, no, y es la realidad. La realidad es que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, tenemos que estar llenos de Él, del Señor.
pero el ministerio profético, wow, es muy abarcador y juega un papel muy importante, pero lamentablemente tal vez muchos han querido coquetear, vuelvo y repito, coquetear con el ministerio y tal vez sacarle algún beneficio. Eso se está dando mucho, se está dando mucho, y yo soy, yo siempre digo que yo soy una persona con mente abierta, un poco open mind, pero soy de raíces, soy a la antigua, y cuando hablo de raíces, hablo de fundamento, hablo de que el ministerio no se puede sostener por obra y magia o tal vez por talentos tuyos, sino que se sostiene por una vida plena en el Espíritu. Y yo soy de los que creo que sí, el ministerio profético se tiene que reconocer en el sentido de que darle espacio para que ellos también tomen ese lugar y traigan una palabra de bendición, pero yo creo que hay algo que se llama orden, creo que hay algo que se llama educación. Las personas tienen que prepararse, como dice, que las escuelas de los profetas, porque en la educación podemos llegar a más gente, abarcar más gente y ser correctos. ¿Sabes? No es tú abres la boca que yo la voy a llenar. No, ese no es el contexto. No abre tu boca que Dios la va a llenar. No, prepárate, lee, organiza tu vida, organiza tus pensamientos, trabaja contigo mismo para que cuando Dios hable tú seas un portavoz pleno, lleno. No es que estemos fuera de defecto. Sí, seguimos siendo humanos, seguimos siendo personas que constantemente batallamos con muchas cosas, con batallas mentales, con batallas espirituales, con batallas carnales, porque somos seres emocionales y no podemos decir, no, yo soy pastor, soy evangelista, soy profeta y también soy un ángel. No, no eres un ángel. Te coge sangre por la pena, no te coge nada más. Te coge sangre por la pena, igual que a muchos. ¿Sabes? Yo puedo estar aquí hoy y frente de mí hay una persona que no le sirve a Cristo. ¿Qué nos va a diferenciar? Yo soy cristiano, él no, pero él tiene una batalla, yo también tengo batalla. Pero no quiere decir que Dios no me puede usar. Sí es. No quiere decir no quiere decir que Dios no me puede usar. Dios te quiere usar con tus luchas, con tus batallas, pero tiene que haber un corazón y un corazón dispuesto, dirigido a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Porque tú no vas a hablar cualquier palabra, tú vas a hablar la palabra que Dios va a poner. Fíjate que el predicador habla, yo cuando voy a predicar, tal vez tú, Rafa, cuando vas a predicar, tú oramos, claro que sí, oramos y buscamos dirección, pero buscamos diferentes libros para poder mejorar nuestra prédica y a la vez traer información y enriquecer el mensaje que queremos llevar. Sin embargo, la palabra profética no viene de cualquier libro. La palabra profética no viene de un libro que tal vez tú leíste. No es que yo voy a leer un pensamiento positivo y ese pensamiento positivo es lo que voy a soltar. No, la palabra profética viene directamente de Dios. Porque como Dios conoce el corazón del pueblo, como Dios conoce la condición que está el pueblo, levanta un profeta, levanta una palabra profética y cuando la lanza, no es una palabra de filosofía, no es una palabra de fulano de tal que escribió un libro, no, es una palabra directamente del cielo al corazón del hombre, y el corazón del hombre la lanza al pueblo y el pueblo es edificado, se levanta, se restaura, llora, pero se llena de gozo, porque quiere decir que Dios cuando habla, cuando corrige, dijo el proverbista, es porque ama. Y eso es lo que tenemos que entender. Amén. Una de las preguntas de los comentarios fue ¿quién puede profetizar? Y trayéndolo al círculo completo a Jeremías en este capítulo 1, después de que Dios edifica el carácter de Jeremías, lo vuelve a afirmar, le hace una pregunta, le dice, Jeremías, ¿qué ves? Y Jeremías le contesta, veo una olla, y así empieza, y le dice el Señor, ¿ves bien? Entonces, allí ya estamos viendo que el profeta está viendo lo que Dios le muestra. ¿Quién puede profetizar? Toda persona que puede ver lo que Dios le está mostrando. Toda esa persona que tiene esa conexión con Dios, esa intimidad con Dios y Dios le desea revelar, porque Él revela su corazón con nosotros todo el tiempo.
Solo tenemos que tener nuestros ojos abiertos para ver, Señor, cómo tú estás viendo esta circunstancia, cómo estás viendo de lo que ha de venir, cómo estás viendo. Y si Dios te muestra el corazón, suelta esa palabra, porque esa palabra es esa palabra profética, es la palabra que Dios te está enseñando, que te está diciendo a ti que nos estás viendo. Tú, ¿qué ves? ¿Qué ves en tu familia? ¿Qué ves lo que Dios está haciendo en tu ciudad, en tu nación? Si tú ves lo que Dios te está mostrando, envía esa palabra, profetiza. Y un tema que también trajeron, uno de los comentarios que hicieron un muy buen punto, ¿verdad? El abuso viene cuando no sometemos el don al Espíritu Santo. Y no solamente en el don profético, pero el abuso en cualquier de los dones, cuando empezamos a hacer las cosas como por nuestra propia ganancia y como hemos hablado, algunos lo han hecho de esa manera. Pero aún en medio de eso, acuérdense que siempre va a haber el profeta de Dios que va a testificar lo que en verdad Dios está hablando, y siempre se va a dar a ver quién es y quién no es. Dios siempre hace separación. Gracias, bro, por compartir con nosotros en esta noche. Apreciamos tus enseñanzas, tus puntos de vista, todo lo vamos a digerir, ¿verdad? Algo antes de despedirte, bro, que querías antes de despedir, que algo que quisieras decir antes de despedirte. Sí, no, ya para despedirme también, gracias por la oportunidad. Es una bonita experiencia la que he tenido esta noche, y qué bueno que podemos tocar estos temas para que la gente sea edificada, sea enseñada, y claro, podemos tener puntos de vista diferentes. Lo importante es que cada uno de nosotros podamos llegar a conclusiones bíblicas a lo que realmente es lo que eso nos exhorta. Así que yo quiero tocar algo rapidito, sí, porque el libro de Cantares, capítulo 1, verso 6, dice: me pusieron a guardar mis viñas y mi propia viña no la guardé. Mi consejo en esta noche es que cada uno de nosotros nos podamos ocuparnos de otras personas, de poder ayudar, de poder bendecir, pero no olvidemos cuidar nuestra propia viña, nuestra propia vida, nuestra familia, nuestro ministerio, porque una vez tú tengas tu familia y tu ministerio creciendo, así tú puedes ser un canal más, yo diría, que fluye más a poder bendecir a otros. Así que ese consejo pero quiero dar para todos aquellos que nos están escuchando y los que nos van a escuchar. Yes. Cuida tu propia viña, cuídala, y luego te encarga de cuidar las otras viñas. Así que fue un placer, brother. De verdad que la pasé muy bien aquí esta noche. Bien contento de poder traer una enseñanza de lo que el Señor ha puesto en mi corazón, y que se puedan seguir discutiendo estas temáticas. Claro, uno puede diferir, ¿verdad? Diferentes temas. Lo importante es que podamos ser edificados. Amen. Y podamos aprender, obviamente, y saber aprender y poder enseñarnos unos a otros. Amén. Amén. Gracias, brother. Entonces nos despedimos y ahorita vamos a hacerle a los últimos cierres, pero ha sido un placer. Que Dios te bendiga mucho. Claro que sí. Un abrazo. Igualmente. Adiós. Amén. Para concluir, hemos estado hablando de la importancia de visión, ver como Dios ve, y la importancia de la profecía, ver lo que Dios nos está mostrando. Yo quiero que ustedes hagan algo. Cuando ya casi es tiempo de ir a orar, para algunos ya es un poco tarde, en California todavía no es, pero de todos modos, yo quiero que vayan y cuando vayan a orar, pídanle a Dios como ese hombre ciego fue delante de Jesús, y Jesús le pregunta: ¿qué quieres que yo haga por ti? Y él le dijo: abre mis ojos para que pueda ver. Que Dios abra nuestros ojos para ver lo que está ocurriendo en este día, para que nos dé esa palabra profética. Anhelen los dones proféticos. La iglesia la necesita. Tu familia necesita que tú profetices. Las iglesias necesitan que tú te levantes y profetices bajo la orden que es establecida. La nación necesita que hombres se levanten y le digan a gobernadores: esto no está correcto, así dice el Señor. Y ser palabra que venga del cielo. Necesitamos generación de profetas. Necesitamos el ministerio que vuelva a florecer, los dones que se vuelvan a manifestar. Jesús murió para traer dones a los hombres.
So, para nosotros no desear el don sería una falta de respeto al sacrificio de Jesús, que Él murió para darnos dones y nosotros anhelamos más salir con nuestros amigos, entretenernos, hacer otras cosas que desear los dones espirituales que van a ser para beneficio a nuestras familias, a nuestras comunidades y a nuestras naciones. So, le dejamos con esto y gracias por sintonizar con nosotros. La próxima semana quiero hacer una invitación. Vamos a hablar sobre el tema transitioning from online to online learning, transitioning to online learning. And what we want to do is we want to have a Zoom meeting with a couple of students. So if you're in high school, if you're in college, and you are doing online learning, we want to hear what your challenges are, how you've overcome. So if that's you, send us a message, maybe leave a short voice clip either here or on Facebook, you know, how the transition has been for you. And we're going to try to get a couple of people and live cast either through Zoom onto Facebook or maybe through Instagram. We'll do a couple people live. But we want to know what's going on with the transitions and how we're dealing with these challenges. And maybe we'll talk a little bit about, you know, just the overall transition and how we're prospering during this time. So thank you guys for tuning in. We'll see you guys next week. God bless. It's been a pleasure. See you guys.